Bueno, ¿largamos? Sí. Vamos. La primera parte es un poco, tiene unas cuantas citas y varias cuestiones, por eso la voy a leer y después va a ser más charlada la cuestión. Como sabemos, el término inmixing aparece una vez en el título de la llamada Conferencia de Baltimore. No hay una palabra en español que le equivalga, no tiene traducción. Pero podemos pensar, ¿no?, traduciendo su definición en inglés, que es una entremezcla cuyos elementos son inseparables. El ejemplo clásico de esto es la mayonesa, ¿sí? Como la salsa golf, como mayonesa, ketchup o salsa golf. Es decir, que de esa entremezcla, de esa inmixción de un elemento con otro, surge algo nuevo, algo distinto, que si bien tiene ketchup y mayonesa, ya no es ni ketchup ni mayonesa. Llama la atención que en el texto de la conferencia pronunciada en inglés, Lacan utiliza en francés aquellas palabras que cree que no tienen traducción. Sin embargo, esta la usa en inglés, no le pone ninguna palabra en francés para explicarla, ¿sí? Entonces esto nos trae un problema, ¿no? A la traducción de inmixing se suma otra dificultad, es que si buscamos en el Patou Lacan, encontramos la conferencia en inglés, pero cuando vamos a la traducción no está traducido el título. Dice traducción y traduce el contenido, no el título. Afortunadamente tenemos nuestra piedra Rosetta, ¿no?, aquella conferencia o escrito que nos va a permitir encontrar la traducción. 3 días antes, en la intervención sobre la exposición de Goldman en Baltimore, usa la palabra inmixing 2 veces. Se lee al lado de la primera vez, entre corchetes, ¿no?, esto siempre desde el Patou Lacan, inmicción, y una llamada al pie de página que dice inmicción con una pregunta. Este comentario sí está completamente traducido al francés, y en el texto traducido al francés se reemplaza las 2 veces la palabra inmixing por inmicción, ¿sí? I-M-M-I-X-T-I-O-N, inmicción, que se pronuncia más o menos inmicción en francés. Dice así: estoy pensando en la palabra inmicción. Creo que la primera vez que introduje esta palabra fue precisamente con respecto a los sujetos. Los sujetos no están aislados como pensamos, pero por el otro lado no son colectivos. Tienen una cierta forma estructural, precisamente inmicción, que es, propiamente hablando, aquella a la que una discusión como la de hoy puede introducirnos. La conferencia de Baltimore hablaba sobre la estructura, ¿no? Puede introducirnos, y creo que de manera única en la medida en que no estamos tan seguros de que quien inventa sea exactamente aquel que es el designado por un cierto nombre propio. La palabra inmicción se usa en francés para designar, o sea, tiene otra traducción que no es la misma que inmixing, ¿no? Se usa para designar una intromisión, ¿no? En francés común se utiliza para intromisión, inmiscusión, interferencia. Viene el verbo reflexivo sin mixer, que quiere decir inmiscuirse, entrometerse. Nos topamos con otra dificultad en la traducción al castellano, ya que al no haber un traductor único, no se estableció un vocablo único. Este es un problema grave que tenemos todos para investigar, es que cada cual tradujo el texto de Lacan como pudo, como quiso, ¿no? Entonces, si uno busca un término, al ser traducido en distintas formas, no hay forma de rastrear ese término en español. Con lo cual lo que hice fue rastrearlo en francés, para tratar de sacar de lado la cuestión de la traducción en español.
En ese idioma encontré la palabra inmicción 24 veces. No son muchas, pero son unas cuantas. Y salvo en un par de ocasiones que pareciera que la usan en el sentido corriente, después si uno analiza, no, que la usan en el sentido de inmiscusión, intromisión, en todas las demás la usan en un sentido específico, que es el que vamos a tratar de descubrir. Hago el rastreo, voy a hacer un orden cronológico, voy a saltear algunas, ¿no? Las que se repiten o las que tienen un sentido que tiene que ver más con la inmiscusión, ¿no? Pero la primera que utiliza el término inmicción lo hace muy tempranamente, seminario 2, clase 7. Dice: ¿qué revela el análisis sino la discordancia profunda, radical de las conductas esenciales para el hombre con respecto a todo lo que vive? La dimensión descubierta por el análisis es lo contrario de algo que progresa por adaptación, por aproximación, por perfeccionamiento. Es algo que marcha a saltos, a brincos. Es siempre la aplicación estrictamente inadecuada de ciertas relaciones simbólicas totales. Y ello implica varias tonalidades. La inmicción, por ejemplo, de lo imaginario en lo simbólico e inversamente. Es la primera vez que la usa, todavía no sabemos bien qué quiere decir con eso, pero como dato de color tenemos que ubicar ahí el goce, ¿no? Como inmicción, por ejemplo, de lo simbólico con lo real, ¿sí? Según se ve en el gráfico, ¿sí? Entonces, plantea, no está diciendo bien qué es, pero sí hay una inmicción entre registros. Ahora llegamos a la parte más interesante, que es donde podemos empezar a capturar de qué se trata, ¿no? En la clase 13 de ese mismo seminario es la famosa análisis del sueño de la inyección de Irma, ¿no? Lacan dice: se ha dado un paso. Tras la primera parte, la más cargada, imaginaria, al final del sueño entra lo que podríamos llamar la multitud. No se trata de una multitud estructurada como la multitud freudiana. Por eso preferiría introducir otro término, que someteré a vuestra reflexión con todos los dobles sentidos que comporta: la inmicción de sujetos. Esto, inmicción de sujetos, figura en el original, en francés, entre comillas, ¿sí? Porque es un concepto y lo va a usar 24 veces durante muchos años. Preferiría introducir otro término, dice, ¿no? Lo vemos a Lacan a punto de hacer una de las suyas, diría yo, ¿no? ¿Cuál es el término que va a sustituir? Dice: voy a usar otro término, pero ¿en lugar de qué? ¿No? Sabemos que eso que va a sustituir está en relación a la multitud freudiana. Bueno, detengámonos un momento en esta lección, ya que ahí está la clave de todo el asunto. Al comienzo, Lacan dice, prácticamente al comienzo de esa clase: Freud hace de este sueño el análisis más exhaustivo posible, volviendo asiduamente a él en la propia Traumdeutung, cada vez que tiene necesidad de un punto de apoyo, y en particular, con extensión, cuando introduce el concepto de condensación. La palabra condensación, bueno, ustedes saben, lo habrán estudiado en la facultad, en todos lados, para mí está mal traducida, ¿sí? Freud utiliza una palabra en alemán, que no la recuerdo, parece que no la recuerda y me la pasa, se puede traducir también como concentración, ¿no? La condensación es achicar algo, ¿no? Cuando yo hago leche condensada, hiervo y tengo la misma leche más espesa, ¿no? O qué sé yo, condenso el vapor, ¿no? Tengo agua en estado de vapor, cuando lo condenso se hace agua, no hay ninguna transformación. Sin embargo, en el término concentración, que me parece que habría que traducirla más así, ¿no?
es más parecido a lo que sucede en el sueño. Se concentran distintos personajes, distintas cosas, distintos elementos, distintos significantes alrededor de algo que es un punto de concentración, ¿sí? Y en este sentido me parece que tenemos que ir pensando, ¿no?, la palabra inmicción. Hace ese comentario y a partir de ahí Lacan empieza a analizar todas las formas de condensación del sueño de la inyección de Irma. Si quieren ir a leerlo y repasarlo, lo que va a llamar al terminar la multitud freudiana. Entonces, sustituye lo que está haciendo Lacan, según mi entender, es sustituir la multitud freudiana, es decir, el concepto de condensación, por inmicción de sujetos. Se hace evidente que lo que es condensación para Freud, ¿no?, proceso primario producido en el interior de un aparato psíquico de un individuo, ¿sí?, todo lo que sabemos de condensación, es inmicción para Lacan. Neologismo que articula el efecto de intromisión, inmiscusión en francés, con el uso que tiene esta palabra en inglés, mezcla sin posibilidad de separación y con un efecto creador. En la misma clase, Lacan explica que la inmisión de sujetos puede tener dos sentidos. Los sujetos entran y se mezclan en las cosas. Este puede ser el primer sentido. El otro es el que de un fenómeno inconsciente que se despliega en un plano simbólico, como tal descentrado respecto del ego. Siempre tiene lugar en otros dos sujetos. Desde el momento en que la palabra verdadera emerge mediadora, genera dos sujetos muy diferentes de lo que eran antes de la palabra. Esto significa que no empiezan a constituirse como sujetos sino a partir del momento en que la palabra existe. No hay un antes, ¿sí? Cuando plantean esta frase, la palabra existe, pienso en el otro, ¿no? Todavía seminario 2, creo que a esta altura todavía no había elaborado ese concepto, creo que lo hace al final de este seminario. Solo para dar algunos ejemplos del uso de conceptos de inmicción en Lacan, que son 11 páginas, uno se pone a buscar, hay un montón, ¿no? Voy a reducirlas y tomar algunas que me parecieron las más significativas. Una es seguimos en el seminario 2, clase 16. Desde un principio e independientemente de toda conexión con un lazo cualquiera de causalidad supuestamente real, el símbolo ya está operando. Y por sí mismo engendra sus necesidades, estructuras y organizaciones. De esto se trata precisamente en nuestra disciplina, en tanto consiste en explorar en lo más profundo cuál es el alcance del orden simbólico en el mundo del sujeto humano. Lo que con este enfoque se vuelve inmediatamente perceptible es lo que he llamado inmicción de sujetos. Esto lo trabaja ese mismo año en el seminario de la Carta Robada, ¿sí? Recuerda, la Carta Robada se escribió en el 55, con alguna modificación se publicó en el 66, pero es de ese año. En la Carta Robada dice: la pluralidad de sujetos, por supuesto, no puede ser una objeción para todos aquellos que han estado familiarizados con las perspectivas sumidas en nuestra fórmula. El inconsciente es el discurso del otro. Y no recordaremos ahora que añade la noción de inmicción de sujetos, antes introducida por nosotros al retomar el análisis del sueño de la inyección de Irma. Al año siguiente, el seminario 3, ¿no? Entiendo que hay aquí otra cuestión con la inmicción que tiene que ver con la psicosis, ¿no?
vamos a ver un poco más adelante, lo explico ahora para que se entienda algo. La inmixción es lo que nos lleva a la metáfora, ¿sí? Metáfora es inmixción, son dos significantes, uno se entremezcla con el otro, produce un efecto nuevo, ¿sí? El neologismo es una inmixción, ¿no? Son dos palabras, ¿no? Se entremezclan, interactúan unas con otras, produciendo un efecto creador, nuevo, distinto. Incluso las palabras mismas, hay algunas que son mezcla tienen un origen latín por un lado y griego por otro, y no es ni esa palabra ni la otra, sino que genera una palabra nueva de la inmixción de los dos vocablos anteriores. En cuanto hay delirio, entramos a todo trapo en el dominio de una intersubjetividad, de la cual todo el problema está en saber por qué es fantasmática. Pero el nombre del fantasma, omnipresente en la neurosis, atento como estamos a su significación, olvidamos la estructura. A saber, que se trata de significantes en tanto tales, manejados por un sujeto con fines significantes, tan puramente significantes que la significación a menudo permanece problemática. Lo que encontramos en esta sintomatología es siempre lo que ya les indiqué el año pasado en relación al sueño de la inyección de Irma, como el mecanismo llamado inmixción de sujetos. En la misma clase más adelante dice, esta inmixción de sujetos es uno de los elementos más manifiestos del sueño de la inyección de Irma, es decir, condensación. Recuerden los tres practicantes en fila india llamados uno tras otro por Freud, quien quiere saber qué hay en la garganta de Irma. Y los tres personajes bufonescos operan sosteniendo tesis, no diciendo sino necedades. Son unos entre yo, desempeñan un papel esencial. Más adelante, misma clase, dice, la inmixción de sujetos, ¿no es eso precisamente lo que nos aparece en el delirio? La inmixción de sujetos es un rasgo tan esencial de toda relación intersubjetiva que puede decirse que no hay lengua que no suponga giros gramaticales estrictamente esenciales para indicarla, ¿no? Lo que acabo de decir, metáfora, neologismos, etc. A medida que pasan los años, ese concepto de inmixción se va complejizando, ¿no? En el seminario 7, clase 8, habla de la inmixción nuevamente y dice así, la textura sobre la que se funda el pensamiento, en otras palabras, la textura del discurso en tanto cadena significante, como les enseño aquí a practicarla, ya que es la trama sobre la cual se edifica la lógica, con lo que ésta aporta de sobreagregado y de esencial es la negación. Con el splitting, la spaltung, la división, la ruptura que introduce en ella la inmixción de sujeto. El término vuelve a aparecer en La ciencia y la verdad, seminario 13. Ya avanzamos 11 seminarios y sigue todavía hablando de lo mismo, que es inidentificable en castellano, porque si uno va, donde yo pongo inmixción de sujeto, está traducido en cada seminario de una forma distinta, ¿no? Vuelve en el seminario 13, el 13 prácticamente es el seminario de la carta robada, vuelve a decir prácticamente lo mismo. Después llegamos a la intervención de la exposición de Baltimore, donde nuestra piedra roseta, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y sigue avanzando, ¿no? A pesar de ahí, en el 67, estamos hablando de la clase 10 del seminario 14, dice, como no tratándose de un pensamiento atribuible al Ye, instituido de unidad subjetiva que ha marcado lo que en la estructura del sueño he definido como inmixción de sujetos. ¿Sí? Ya lo llamo estructura, lo llamo definición, lo llamo rasgo, lo llamo mecanismo.
a saber, como el carácter infiable, indeterminable del sujeto, asumiendo el pensamiento del inconsciente. Por último, en el seminario 19, esta es la última vez que lo menciona, después vamos a ver que para mí no es la última vez que habla de esto, lo que pasa es que dejó de llamarlo inmicción, pero no sé si porque se cansó, entendió que ya no le iban a dar bolilla, entonces lo dejo acá, no sé cuál fue la cuestión, pero el 19 es la última vez que, por lo menos en mi búsqueda, se pudo detectar esta palabra, ¿no? Esta frase habría que escucharla en francés, yo la escuché, pero no llego a determinar si es bronca lo que tiene, si es sorpresa, ¿no? Está entre signo de admiración en el escrito, pero dice así: que nadie, a pesar de todos los que se dedican a embrollar lo que digo, a hacer ruido, nadie haya entendido eso que es la estricta consecuencia de lo que dije, y articulé de la manera más precisa en el 57. No, ni tampoco, en el 55. ¿No? Se corrige el mismo, signo de admiración, está enojado en ese momento, está dolido, habría que escucharlo, ¿no? Se sienten las emociones ahí, y dice: a propósito del sueño de la inyección de Irma que usé para mostrarles cómo se trabaja un texto de Freud, les expliqué, había algo ambiguo que está justamente ahí y no en el inconsciente. A nivel de sus preocupaciones presentes, que Freud interpreta ese sueño de deseo que nada tiene que ver con el deseo sexual. Aún teniendo todas las explicaciones de transferencia que ustedes quieran, el término inmicción de los sujetos lo adelanté en el 55. ¿Se dan cuenta? 17 años. Se pasó 17 años hablando de inmicción de los sujetos y nada. Según todo lo trabajado hasta ahora, podemos determinar que inmicción es una definición tentativa que surge de un poco la inmicción de todas las definiciones que fui encontrando, ¿no? Y según esto, inmicción sería algo así como una noción, mecanismo o rasgo que produce un efecto de intromisión, inmiscusión y mezcla inseparable, sin posibilidades de disolución, con un efecto creador y forma estructural. Es originado por lo simbólico que por sí mismo engendra sus estructuras y organizaciones. A partir de esto deberíamos pensar las dimensiones del lenguaje, metáfora, metronimia, no como condensación y desplazamiento, sino como inmicción y desplazamiento. La inmicción es la estructura de todos los procesos metafóricos del par-lettre. Vemos la inmicción de sujetos en la formación del sueño, como inmicción de registros en el goce o jouissance, como inmicción de lo simbólico en lo real en el síntoma, la inmicción de sujetos en el discurso, del sujeto en el discurso como un chiste, como un fallido. Como todo esto empezó con el discurso de Baltimore, voy a tratar de pensar, ¿no?, dónde encontramos la inmicción en el discurso, porque estamos acostumbrados a pensar, no, sí, lo dijo en el título, pero después no habló más de inmicción, ¿no? Eso es lo que se suele decir, por lo menos lo que yo escuché. En toda la primera parte se refiere a la inmicción. Inmicción en tanto subversión de la condensación freudiana, ¿no? Es un término que está relacionado, es la apariencia, ¿no? Aparentemente, podríamos decir que la condensación freudiana no es más que la apariencia de lo que realmente está sucediendo, que es la inmicción, ¿no? Después hace el comentario sobre el tráfico de Baltimore, que ya lo vamos a comentar al final.
Y continúa criticando las ideas de mente como totalidad, buena forma, la personalidad total, ¿no? Todas estas cuestiones del yo. Y dice, podemos intentar introducir otro principio para entender estas cosas. Ese otro principio, para mí, es el de inmixción, que echa luz no solo sobre la unidad unificante, sino sobre la unidad contable. Aclara que solo va a contar hasta 2, ¿sí? Es decir, se va a encargar o explicar o pensar la inmixción entre solo 2 cosas, no va a ir más allá. Para decirlo todo, el 2 no es la suma de unos, no es una suma. Es la inmixción de un 1 con otro 1. La inmixción de un 1 con otro 1. ¿Se dan cuenta que tiene que haber 2 unos? Porque no es el 1 consigo mismo, no hay identidad. Si yo sumo el 1 consigo mismo, yo sumo este vaso con este mismo vaso y sigo teniendo este vaso. Para tener 2 tengo que tener otro vaso. ¿Sí? No hay forma de hacer eso. Si yo inmixiono un vaso con otro vaso, ahí tengo 2 vasos. Recién acá tengo un vaso acá y un vaso allá. La inmixción me permite a mí hacer el 2. Ahora tengo un 2. No es una simple suma, ¿no? Hay un proceso más, ¿no? Para que de esa inmixción surja algo distinto, el número 2, que incluso tiene propiedades distintas, es par, ¿no? Cuando el 1 es impar. Bien, decía, no se trata de la suma de un 1 con sí mismo, no hay suma de 1 con sí mismo, ¿no? Siempre tiene que ser otro, ¿no? El n más 1 es lo que yo tenga de inmixción más ese otro que le agrega una propiedad distinta y hace algo distinto con los 2 elementos. Es por eso, y acá voy a usar el mismo ejemplo que usa en Baltimore, ¿no? Se puede mezclar un micrófono con un diccionario, ¿no? Él lo explica del lado del rasgunario, se le saca qué es micrófono, qué es un diccionario, son los unos, son otros unos, distintos unos del otro, y por lo tanto yo puedo los puedo inmixionar, los puedo hacer trabajar, los puedo unir en, qué sé yo, un personaje en un sueño, por ejemplo. El ejemplo, claro, ya lo dije, de la mayonesa, del sueño, ¿no? Dice, esto no es sin el rasgunario. El rasgunario claramente lo usa para los números, ¿no? Después va a aclarar que para los significantes es otra cosa, son otros rasgos, dice. Vuelvan a leer la conferencia y verán que sin el rasgo no hay inmixción, porque sin el rasgo no hay otro uno, otra vuelta, otro sujeto. Después empieza a trabajar el tema de el 8 interior, la botella de Klein, el toro. En el ejemplo del 8 interior se ve claramente, ¿no? Es una vuelta, dice él, es una vuelta con otra vuelta, pero una línea, ¿pero es una línea o son 2? Dice él en la conferencia. No hay ni una ni 2, es una que se produce 2 veces, hay inmixción y eso genera una superficie, genera un 8 interior, genera una banda de Möbius, genera un montón de cosas que no son simplemente una vuelta más una vuelta. Se dan cuenta que la inmixción es mucho más que el más, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar el todo no es la suma de las partes, es cierto, pero el todo sí es la inmixción de las partes. Si yo agarro las partes de un auto, por ejemplo, las inmixiono, las hago interactuar, moverse una con otras, y tengo un auto, porque hay inmixión, genero algo nuevo, no es una simple suma.
En la superficie de Klein y el cross-cap, la inmicción se realiza en el cruce de la superficie. Me parece que es el punto clave de esas dos figuras, que es difícil de verlo porque estamos acostumbrados a pensarlo en 3D, estamos acostumbrados a ver una superficie de Klein de vidrio, entonces a mí yo no entiendo cómo el cogote entra en el costado y ahí cómo es que pasa, si es de vidrio, no se puede pasar, hay forma de entenderlo con vidrio, ¿no? Eso hay que entenderlo por ahí desde el texto del libro de Alfredo Edelstein, ¿no? Topografía para psicoanalistas. Creo que ahí trabaja el ejemplo de las avenidas, ¿no?, que se cruzan. Porque es difícil de explicar en 3D, pero en 2D parece que es más sencillo, ¿no? Si yo tengo dos calles, ¿no?, yo voy por la Avenida Cabildo, llego a Juramento y yo puedo seguir por Cabildo. Por ahí hasta ni me entero que crucé Juramento, ¿sí? Y si voy por Juramento, lo mismo. Pero ese cuadradito de cemento, ¿no?, que está entre las cuatro esquinas, ¿es Cabildo o es Juramento? Ese pedacito de inmicción es Cabildo y Juramento. Se llama así, digamos, lo podríamos llamar, ¿no?, de cualquier forma. Ustedes saben que hay ciudades, por ejemplo en la parte de Petare de Caracas, no sé si ustedes estuvieron ahí, los nombres los tienen las esquinas, no las calles. Uno vive en una casa que está de tal esquina a tal esquina, ¿sí? Porque en la esquina, la inmicción, atrae, es un punto de atracción, como Cabildo y Juramento, ¿no? Lo menciono por si alguien no sabe quién es Cabildo y Juramento, es el ejemplo de cualquier esquina de cualquier ciudad del mundo donde la gente se concentra y busca ese lugar para conocer gente, para mostrarse, para ver, para pasar el tiempo. Tiene ese efecto, ¿no? Claramente, esto lo vamos a ver un poco más adelante, algo sucede en ese lugar que no está en ese lugar porque no le pertenece, ¿sí?, pero está ahí y atrae todo, ¿no? Estoy hablando del objeto A, ¿no? Pues, ¿qué es Cabildo y Juramento? Más allá de ese cuadrado de cemento donde es Cabildo y Juramento. Son los negocios, es la gente que se va a encontrar, son las ilusiones con las que va la gente y espera mostrarse o conseguir pareja o divertirse con los amigos, ¿no? Ese Cabildo y Juramento, ¿no?, imagínenselo con toda esa gente, con todos sus sueños, con todas sus ideas ahí funcionando, ¿no? Esa inmicción de otredad, ese mundo de otros inmiccionando en Cabildo y Juramento, es Baltimore en la madrugada, ¿no? Con respecto al toro, no es tan evidente, pero la inmicción, entiendo yo, está en el agujero central. Ese agujero que no le pertenece, pero sin el cual no es un toro. Ese agujero es sextimo, ¿no? Decimos, si le quitamos el agujero central al toro, si le quitamos el agujero, pero no se puede quitar el agujero al toro porque no es del toro, no le pertenece. El agujero no le pertenece y sin embargo no existe sin el agujero. Elimino el agujero, no hay más toro. Claro, eso es claro, ¿no? Bien. En la última parte del texto de Baltimore, de la conferencia, esto no es un análisis punto a punto de la conferencia, pero empieza toda la parte más psicoanalítica, podríamos decir. Y básicamente entiendo que trabaja dos cuestiones ahí sobre la inmicción. Uno, cuando empieza a trabajar el tema del significante, aclara, es como con el rasgo unario, pero no es el rasgo unario, son otros rasgos, ¿no? Esto lo entiendo como lo hemos trabajado y lo hemos visto muchas veces, ¿no?, en la cuestión de S1, S2 y esas dos vueltas, ¿no?, que hay que dar sobre S1, S2. Esa inmicción de S1 y S2, eso que nosotros decimos siempre sin ponerle nombre,
Sí, pueden interactuar uno con otro, uno resignifica uno, resignifica al otro. Eso es inmixción. Y de esa inmixción, de esos otros, de ese uno y ese otro significante, ahí hay sujeto. Creo que esto se puede identificar fácilmente en la conferencia de Baltimore. Y en la última parte uno se pregunta, ¿no? Porque empieza a trabajar todas las cuestiones de registros y empieza a trabajar en los goces, y hay varios, menciona varios goces, y es por eso que está ahí, no sé si lo llegan a ver, en la pantalla, el nudo, ¿no? Por ahí Lacan ya lo tenía en la cabeza en ese momento, lo trabaja 3 años después, ¿no? Y podemos ver claramente, ¿no? Todo lo que es goce, incluso el sentido, que para mí es jouissance, o sea, goce, sentido, o yo oigo sentido, ¿sí? Es la inmixción de cada uno de los registros con el del lado. Incluso es más, por ahí hasta lo tenemos que pensar, ¿no? Cuando trabaja en el seminario, en el 22, en el que avanza las obras de tal registro sobre el otro, eso tenemos que pensarlo como eso, la intromisión de un registro en el otro, la inmixción, y produce algo nuevo. La inmixción o la intromisión de lo simbólico en lo real produce síntomas, de lo real en lo imaginario produce angustia, y de lo imaginario en lo simbólico produce inhibición. ¿Sí? Bien, en el seminario, en el año 72, Lacan decía: hace 17 años que nadie ha tomado en cuenta mi concepción de inmixción. Estamos en el 2022, han pasado 66 años desde el momento que Lacan intentó introducir la inmixción, ¿no? Sin conseguirlo. Hasta hoy veremos. Hasta aquí. Comentarios, preguntas. ¿Ya está? Sí. Bueno, magnífica presentación. Vuelvo a pedirles que vayamos trabajando la idea que donde en español dice palabra, puede ser que Lacan haya querido decir habla. Sí, sí. Porque para nosotros palabra nos lleva a las palabras del diccionario y es una tendencia en el psicoanálisis muy fuerte, la de la palabra, clínica de la palabra, práctica de la palabra. Y quizá en la palabra la inmixción quede menos visible que en el habla. No, lo que yo dije, no, lo que vos dijiste, no, bueno, yo te dije, no. ¿Y qué dije? Lo que yo digo que dije, lo que el otro dice que dije, o ya está inmixionado. Eso en el habla está mucho más presente que en la palabra. Por eso los psicoanalistas no toman inmixción de Lacan y van hacia el lado del individuo, la responsabilidad subjetiva, la palabra, todo lo que hace uno. La palabra es un problema neto en la traducción de Lacan y siempre los traductores eligieron palabra, todos, en lugar de hablar. Lo que quería agregar a tu exposición es que, tomando el bucle como Inmixción. Claro, como el mecanismo de inmixción representado en su producto. El bucle sería el producto de la inmixción. Creo que habría que avanzar un poco más del lado del significante de Lacan y decir que el significante, para poder decir algo, debe entremezclarse con otro. Pero en la medida en que se entremezcla con otro, se indistingue, que es como la paradoja del significante.
O sea, ese uno, ¿qué quiere decir? No sé qué quiere decir. Mal, bien, un insulto. Argentina, ¿qué quiere decir? Argentina. No dice nada. Para que Argentina quiere decir algo, hay que, como decís vos, poner otro término. Una vez que se consigue ese otro término, es que Argentina puede querer decir algo. Pero en la medida en que lo puede empezar a poder decir, desaparece como tal. O sea, no es por Argentina. Bueno, Argentina no es Brasil. No puede tampoco decir nada. Hay que poner ese bucle en relación a otro bucle. Es que es una inmixción, los dos elementos desaparecen como tales, ¿no? Por eso, pero lo que yo quería agregar era que el significante tiene la condición de que para poder decir algo debe inmiccionarse. Y al inmiccionarse, que es cuando puede decir, es cuando desaparece como tal. Quería agregar ese matiz como condición significante. Y por eso tanto acentúo guarda con palabra. Porque palabra nos saca al significante de escena. Habla no. ¿Eso sería, Alfredo, la opacidad del significante? Eso que acaba de nombrar, que está en la carta robada cuando aparece el cuarto término. ¿El significante? Retomo la pregunta. La pregunta es si esta condición del significante es a lo que se refiere lo que Lacan llama la introducción de la dimensión de la opacidad. No, me parece que eso es una otra condición magnífica descrita por Lacan, y es que de esto nadie se da cuenta. Okay. Todos creemos que Argentina quiere decir algo que Brasil quiere decir algo, obviamente. O sea que esto es, por hábitos discursivos, inconsciente. O sea, hace falta una dimensión, que es la de al menos 4 términos, para que el funcionamiento del significante ya sea como el de la Lange, y es que esto ya no es observable salvo que uno haga un análisis lingüístico o psicoanalítico. Si no, los hablantes de esto no nos anoticiamos, es opaco. El mismo significante en su funcionamiento opacifica su legalidad, por ejemplo la inmicción. O sea, no es obvia que estudiar, nosotros nos estamos pelando para la cabeza para estudiarlo, pero porque no es evidente, e incluso se invisibiliza a cada rato, porque esto lo dijo Lacan, se enoja Lacan a los 17 años que lo dijo y no se ve. Nosotros en Napola estamos trabajando hace rato la inmicción, pero bueno. Sí, incluso estaba pensando, como decía, ¿no? Esto de A4, en la metáfora paterna, en la metáfora del sujeto, ¿no? Y no hay relación sexual, me parece que es el único punto donde la inmicción da un resultado que no hay, ¿no? Que no hay y no se ve que no hay. Es un análisis más completo. Lo dejé con la boca. Muy buena, Fernando, ¿verdad? Muchas gracias. Muy interesante. Según tu desarrollo y lo que vimos. Dale. No, porque quienes. Si no, nos salís en cámara. No es que no salís en cámara. Se hace muy difícil para el público seguir una voz que aparece por allí, mal grabada y que no se ve. No, quería preguntarte si siguiendo tus desarrollos, el sujeto sería efecto de la inmicción. Si tomamos S1, S2 como estos dos elementos que... Como lo dice en el título, ¿no?, de la conferencia, ¿no? La inmicción como estructura es el prerequisito de todo sujeto, dice ahí, en realidad es cualquier sujeto, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. No, y nos vino muy bien, porque con otra compañera, en el grupo de Apola Salta estábamos leyendo el seminario 2 y con las dos presentaciones de Alfredo Edelstein siguiendo el seminario de la carta robada.
Y bueno, cuando se presenta este concepto de inmixción de sujetos, uno está ya tan acostumbrado a pensar al sujeto como el sujet, como el asunto, que habíamos entrado, sumado al concepto de la intersubjetividad, ¿a qué se refería? ¿No? Si era la relación entre lo que llamamos el individuo, entre las dos personas, Entonces, bueno, esto nos aclaró un poco el panorama. Gracias. Pero vos usaste multitud. Que Lacan dice, no es la multitud freudiana, es la masa. Lo que se está refiriendo a esa psicología de masas. Se está refiriendo a la masa. Esto no significa que todos estamos en un caldo, todos entremezclados y somos como un puchero. No es eso. No es que no se puede decir Adriana, Mariana, Fernán, porque tampoco es cierto. Creo que debemos darnos cuenta que no estamos diciendo que es el problema de Freud, que en la masa se indistinguen los sujetos. Es el peligro, para la clase media siempre no hay que juntar mucha gente, porque aparece ese espíritu colectivo, primitivo, y rompen todo. Y cada uno, ¿y por qué lo rompiste? Y no sé, éramos muchos, no sé qué me agarró y lo maté, pero éramos 30 que corríamos, en la masa freudiana. Lo que Lacan está diciendo, guarda que la inmixción, con inmixción no estoy diciendo que todo se mezcla de tal manera que estamos en la masa, que ya no tenemos el caso A o el caso B o el caso C, no tenemos casos particulares. La paradoja de la particularidad es que para advenir la particularidad tiene que disolverse la identidad. Pero no es que porque se disuelve la identidad carecemos de particularidad. Por eso Lacan aclara muy bien, no es la masa freudiana. Lo que pasa es que el problema de las traducciones son muy malas, de gente muy bruta y que sabe poco psicoanálisis, porque ponen multitud freudiana, psicología de masas y análisis del yo es popular, pero multitud freudiana es la masa. Y lo que le acaban diciendo es que esto no hace masa, un masacote, donde todo se confunde, porque si no, no habría casos. Los psicoanalistas no tendríamos clínica de casos. Hay que conservar la lógica de lo particular, dándose cuenta que adviene solo en la medida en que se disuelve la identidad. Es una lógica, no es tan difícil de concebir, pero no es inhabitual. Es Lacan puro, no lo dijo nadie más que Lacan. En lo que propone Fernández está buenísimo. Sí, Lacan lo trabaja también esta de la multitud, en la multitud que aparece en el sueño, ¿no? Tenemos que trabajar esta cuestión del sueño donde alguien es alguien pero tiene la cara de otro, ¿no? O estaba en mi casa pero era distinta, ¿no? Entonces, toda esta concentración, como prefiero llamarlo, ¿no? Pues la concentración también tiene que ver con esto que me comentabas vos, ¿no? Cuando hay una concentración, ¿no? Eso habla de la Unión Obrera, bueno, lo que sea, se concentra en un punto, ¿no? Y ahí se transforma esa concentración en una masa, ¿no? Donde se pierde la cuestión de la... es el de lo particular, ¿no? Claro. Son esos unos que se juntan todos, luchan todos por el mismo partido, por la misma cosa, y después se desconcentran y ahí sí, cada cual vuelve a... Claro, pero aquí es Freud que soñó que era el tío de la barba roja y que no era el doctor tal y el especialista de garganta tal. Entonces, ¿qué es Freud? Freud es
no es ni el tío de barba roja, ni el especialista de garganta, ni Fliss, ni Fleshy, porque tampoco es en nuestra clínica, ¿no? Un sueño de cualquiera o de todos. Es como si un paciente pudiese entrar y no le dijese, sí, ya sé, el sueño de la inyección de Irma. No, entonces no. En realidad yo no sueño, nunca tuve un sueño, no sé a qué se refiere. Yo no soñé eso. Y es verdad que no lo soñó. O sea, no se puede aplicar, o sea, hay que conservar la distinción de esto con la masa que indistingue particularidades. Tenemos que conservar lo particular. O sea, los trazos los podríamos contar. El peligro de la masa es que no se podrían contar. La masa tiene la idea de que uno no podría hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ayer apareció un video de 8 sindicalistas que fajan a un empresario. No sé ni quién es el empresario, quizás tenían razón, qué sé yo. Y quizás ni siquiera eran sindicalistas, eran actores, y el empresario estaba haciendo un bolo y no era tampoco empresario, qué sé yo, un video. Pero uno podría decir, mira, entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el rasgunario. Hay que conservar la idea de que lo particular tenemos que conservarlo. Porque si no conservamos lo particular, se disuelve la clínica psicoanalítica. Podría ser que se tenga que disolver. Estamos hablando de ficciones, pero podría ser que no. Que la inmicción sea como una cara de la moneda de un proceso que requiere de las dos caras. De ese uno, de ese dos. La inmicción de una cara con otra. Por ejemplo, pero hay que lograr que la lógica tenga los dos aspectos. Bien. Esto de tal vez no desde el punto de vista exacto de la inmicción, pero esta cuestión de lo uno, el uno y el otro, ¿no? Es parte de la investigación que voy a presentar en el próximo encuentro, así que los invito. ¿No puede? Sí, sí. Un comentario, ¿no? Se me despertó... No te vas a vengar, ¿no? No. Se me despertó a partir del comentario tuyo cuando hablabas de la encrucijada de las calles. Cabildo y juramento. Que puede ser cualquier nombre, ¿no? De calle, pero es una calle que cruza con otra. Y pensaba en eso, ¿no? Que, claro, en el medio podemos pensar que está la inmicción, que es, ¿cuál de las dos? Es la pregunta que vos planteabas, ¿cuál de las dos? Claro, y entonces yo pensaba que... Es ninguna, las dos, y las dos. Y las dos, porque depende, me parece que tiene como un alto contenido clínico esto y que pasa todos los días en el consultorio, en el mejor de los casos, es que de acuerdo hacia dónde uno esté apuntando, puede decir que está en cabildo o en juramento. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista de dónde uno se posicione para llegar a la conclusión de dónde está parado, es que puede estar asegurando que está yendo por juramento. A no ser que haya alguien que te sugiera, pero no, también estás en cabildo. ¿No? Entonces me parece que lo que pensaba es que la inmicción habilita como un tercer nivel que permite la lectura de los otros dos. Y sin el cual, digamos, no se podría llegar a esa lectura, pero la lectura de esos dos niveles, es decir, mirando para allá cabildo y mirando para allá juramento. Sí. O Santa Fe y Callao. Sí, o Santa Fe y Callao, la quieras. Que quieran. Sí. Callao y Santa Fe de Tomei. Carlos Tomei en topología elemental. Usa esa. Pero los leí junto con el tuyo, por eso no sabía si era tuyo o era de... Bueno, se conservan, ¿no? Te asigné el comentario. Eso quería decir entonces, y nada más, que se conservan, como en la dialéctica, que se conservan. Eso, sí. Gracias. Es que pensando en la inmicción así es imposible desinmiccionarla del psicoanálisis. Me parece que todo empieza a pasar por ahí. Es el problema que uno diría, si uno dijese juramento. Bueno, muy bien, ¿y qué jurás? No, juramento.
No sé. O Cabildo, qué lindo edificio, Cabildo. Pero ¿cuál Cabildo? ¿El de Tucumán o el de Salta? O sea, Cabildo solo, tenés que darle juramento para que uno diga, es una calle. Porque aparece juramento, Cabildo se convierte en calle, porque si no, Cabildo es un edificio. O cabildear, ¿saben lo que es cabildear, no? Hacer lobby. ¿Ven los yanquis que hacen lobby? En español, hacer lobby, o sea, tráfico de influencias políticas y demás, se llama cabildear. Entonces vamos a Cabildo, le dice un diputado a otro para que salga un contrato. ¿Qué es Cabildo? No es una calle. Cabildo adviene con calle cuando aparece juramento. Pero cuando aparece Cabildo y juramento no sabes dónde estás. Si en Cabildo o en juramento. Esa es la otra cara que quería destacar del concepto de significante de Lacan. Perdón, ella pensó que el cabildo y juramento, no quiero decir que cabildo y juramento lo pensaron, que se juró en el cabildo. No, si entras por ahí te vuelves loco total. Bueno, pero recién me di cuenta que... Cuidado con la No, pero está hecho así a propósito, igual que Cabildo atraviesa, ¿no? Cruza todos los virreyes, o sea, los mata a todos, ¿no? Para Felipe Piña dice que es una incoherencia que a Cabildo desemboca en todos los virreyes. Para mí no, porque es justamente la que atraviesa y barra a todos los virreyes, ¿no? A casi todos. Piedra, papel o tijera. Bien. No sabía eso de Piña. Yo creo que era la cosa que... Yo, lo dijo el otro día en los 8 escalones, de casualidad lo escuché, pero no. Sí, hay 5 o 6. Bien, bueno, ¿terminamos? Bien.